nuevamente nos encontramos, gracias al Dios Todopoderoso, para compartir la gloriosa palabra de nuestro Dios. Agradezco al Centro de Fe y Esperanza de Envigado y a sus pastores José Eucario y Adriana por esta oportunidad tan maravillosa que me brindan. Igualmente al liderazgo de una iglesia que aprecio mucho y que durante muchos años, me han acogido para compartir la palabra de Dios. Hoy quiero comenzar orando. Hay situaciones diversas, hay enfermedades, pandemias, dificultades, hambre, escasez, violencia, zozobra, pero recordemos que Jesucristo ha dicho: no temas, porque yo estoy contigo. Vamos al autor y consumador de nuestra fe. Jesucristo el Señor está aquí para responder tu petición. Mientras oramos, pídele al Señor la necesidad que tengas, preséntala delante de Él. Él es tu sanador, Él es tu restaurador, Él es tu proveedor, Él es tu Dios. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Una vez más estamos delante de ti para compartir tu palabra, para decir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú has venido para que creyendo en ti tengamos vida eterna. Sana al que está enfermo, liberta al cautivo, consuela al triste, da esperanza al desesperanzado, da una salida satisfactoria a aquel que no encuentra qué hacer, hacia dónde caminar. Estamos en tiempo de cuarentena y tu palabra dice: estad quietos y conoced que yo soy Jehová. En esta quietud, en esta cuarentena, en este aislamiento inteligente, en esta pandemia por el COVID-19, también hemos visto la gloriosa y poderosa mano de Dios. Como dijera el profeta, la buena mano de Dios nos ha guiado y nos ha sostenido durante todos estos días, y Él ha prometido hacerlo hasta el final. Gracias, Padre. Gracias por sanar, gracias por restaurar, gracias por bendecir y gracias por hacer nuevas criaturas. Gracias por tener compasión de nuestras vidas y habernos llamado a tu reino admirable, a tu reino de luz. En Cristo, nuestro Señor amado. Amén. Hoy vamos a tratar una historia bíblica que por demás es interesante. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Pero antes quiero compartirles que el título es Un refugio fructífero. Jesucristo es nuestra roca, Jesucristo es nuestra fortaleza, Jesucristo es nuestro refugio seguro. Pero en esta historia, las personas que intervienen encuentran un refugio temporal, pero predicamos a Jesucristo como el único refugio, el refugio verdadero que es eterno. Un refugio fructífero. Está en Hechos capítulo 28 versos 1 al 10. Pero antes permítame hacer una introducción diciendo que en el capítulo 27 el apóstol Pablo pasa por una situación bastante particular. A partir del capítulo 27 y el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles son historias llenas de emociones encontradas. Son historias que relatan hechos acaecidos para un hombre a quien Dios había enviado hacia Roma, y posiblemente, podríamos decir, el diablo, las situaciones del mar, muchas circunstancias intentaron impedir que Pablo llegara a Roma, pero sabemos que la buena mano de Dios iba con él, como estuvo con Nehemías, y así estará también, y está con todos aquellos que Dios ha escogido para un propósito especial. Tenga la seguridad, si Dios te ha llamado, Él te ayudará a llegar hasta el final. Alguien dijo que el que llama da los recursos y los medios necesarios para que cumplamos la tarea del que nos encomendó, del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esta ocasión, las historias son bastante encontradas, dijimos, traen sorpresas, suspensos y grandes enseñanzas para nuestras vidas. En un relato anterior al que vamos a tratar nosotros hoy, en el de Hechos capítulo 27, se nos habla de un naufragio que sufrió el apóstol Pablo cuando era llevado preso hacia Roma. En el camino, Pablo advirtió sobre el peligro de continuar en medio de las tormentas y dificultades,
Pero el centurión, el encargado de los presos, por su experiencia marinera, dijo que prevalecía la palabra de él, y Pablo, como estaba preso, solo le correspondió obedecer y seguir en ese camino hacia Roma en medio de tormentas. Dice la Biblia que se levantó un viento huracanado llamado Euroclidón, les hizo perder la ruta, lo cual complicó aún más la situación, de tal manera que llegó el momento cuando dejaron que las naves, la embarcación fuera guiada mejor por el viento. Levaron las velas, todo lo dejaron para que el viento lo llevara. La embarcación más adelante comenzaron a tirar los víveres hacia el mar para descargar la nave, quitar peso. Después pensaron hasta matar a los presos para que no se fueran a escapar. Pero cuando viene esta situación así tan penosa, de mucha angustia, Dios llegó al encuentro de Pablo en una noche. Qué bueno, mis hermanos y hermanas. Aunque la situación nuestra sea por lo más difícil, sea lo más angustioso, Dios saldrá a nuestro encuentro. Popularmente se dice por ahí que Dios aprieta pero no ahorca. Eso es un dicho popular. Lo que vemos aquí es la buena mano de Dios a favor del apóstol Pablo. Dice la Biblia que el Señor se le apareció de noche en sueños a Pablo y le dice en el capítulo 27, verso 24 de Hechos, le dice: no temas, no temas, todos serán salvos. Es necesario que comparezcas ante César. Y por esa palabra que Pablo recibe, el apóstol se levanta y le dice a la gente: no teman, Dios se me apareció anoche, Dios me dijo que nadie moriría, no maten a ningún preso, nadie intente escapar, porque el control lo tiene Dios. Y en esta pandemia, recordemos, hermanos y hermanas, el control lo tiene Dios. Hay muertes, sí, suicidios, sí, angustias también, pero Dios es el dueño de nuestras vidas. ¿No sabéis que fuisteis comprados a precio de sangre?, dice la Biblia. Nuestras vidas pertenecen a Dios y como tal, Él es nuestro cuidador. Confiemos en Él. Y dice el Señor: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, porque yo soy Dios y no hay más. En medio de este COVID-19 y aún en medio de cualquier otra dificultad, cáncer, lo que fuere, situaciones difíciles, hambres, sin dinero para pagar los servicios públicos, cualquier otra adversidad, no temas, yo soy tu Dios y no hay nadie más, dice Isaías capítulo 45, verso 22. Nuestro bosquejo para desarrollar hoy está compuesto de 3 puntos: la bienvenida, el incidente de la víbora y el tiempo de provisión. Un refugio fructífero es nuestro título. En cuanto a la bienvenida, dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles capítulo 28, versos 1 y 2: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Hechos capítulo 28, verso 1. La isla se llamaba Malta. En este caso, la palabra salvación, en este contexto, indica ser liberados del naufragio. La Biblia dice en el capítulo 27 que habían perdido toda esperanza de vida, pero Dios les permitió llegar a tierra firme, y eso lo consideraban ellos una salvación, haber sido librados de la muerte en el mar. Indica el control que Dios tiene aún sobre el mar y las adversidades más grandes que se nos puedan venir. Llegaron a salvo, estuvieron a salvo, salieron perdiendo pertenencias en el mar, arriesgando sus vidas en tablas, nadando en restos de la embarcación, pero salieron a tierra, y la palabra dice que nadie murió, conforme Dios le había dicho al apóstol Pablo. Malta, que es la isla a la cual llegaron, significa refugio. De ahí nuestro título, un refugio seguro. Malta.
No hay coincidencias en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Estaban a punto de morir en el mar, y precisamente la tierra donde llegan se llama Malta, refugio. Estábamos muertos en delitos y pecados, y hemos llegado a Jesucristo, quien es nuestro refugio verdadero e inveterado, un refugio que permanece para siempre. Después de la intervención de Dios, salvando a la tripulación en el mar, llegan a una isla, un lugar que se llama Malta, refugio. Fiel Dios a su palabra, los guió y los llevó, y les dice: he aquí, Dios ha concedido a todos los que navegan contigo. Eso dice en el capítulo 27 de Hechos, verso 24. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, y ninguno pereció, ninguno se perdió. Los naturales, dice la Biblia en el verso 2 de Hechos 28, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Cómo sería aquella situación de frío, de desolación? Pero llegan a un lugar que se llama refugio, y en ese refugio encuentran alimento, encuentran abrigo. Seguramente conocían la isla de Malta desde el otro lugar, desde el puerto principal, pero ahora llegaron por un lugar que no conocen. Por eso dice que se tuvieron que enterar que ese lugar se llamaba Malta. Ciertamente esos barcos eran expertos en el recorrido que estaban haciendo, pero la costumbre por lo general es llegar a los puertos principales, no por la parte de atrás. En este caso, como fue un naufragio, llegaron de una manera inesperada, y ahí estaba la bendición de Dios para ellos, y ellos mismos serían bendición para esta isla. Esos marineros experimentados ahora están en la isla que significa refugio. El relator de Hechos de los Apóstoles se incluye entre los náufragos que llegaron a la isla de Malta. Por eso da tantos detalles aún del recibimiento, la bondad de los naturales, el frío y la humedad de la tormenta. Lucas, que es el autor de Hechos de los Apóstoles, iba ahí con el apóstol Pablo. No sabemos si como prisionero o como acompañante de Pablo, que era también médico Lucas, y dice más adelante en Colosenses que Pablo andaba con Lucas también para que le ayudara en cuanto a la salud. Pero ahí va Lucas, ahí va. Dios siempre pondrá a alguien a nuestro lado. Dios por lo pronto tiene al Espíritu Santo con nosotros para guiarnos a toda verdad, y ahí valoramos a los líderes, hombres y mujeres que Dios ha puesto a nuestro lado. Un reconocimiento sincero y fraterno al liderazgo de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza de Envigado, porque ustedes son personas muy valiosas para Dios, abnegadas, personas que aman a sus pastores, personas que sacrifican tiempo, sacrifican oportunidades en este mundo para servirle al Señor. Queridos líderes de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza de Envigado, un abrazo a la distancia, un reconocimiento sincero, y Jesucristo les tendrá un galardón bastante significativo, glorioso en los cielos, pero desde ya comiencen a disfrutar, sigan disfrutando el gran amor de Dios. Pablo va prisionero y con él está Lucas. Ahora seguimos al segundo punto, el incidente de la víbora. Hasta ahora me imagino el jolgorio, la alegría, el reconocimiento de haber salido de una situación de al borde de la muerte, llegar a un lugar donde los acogen con amor, con calidez, donde les dan alimento, y uno podría decir: aquí quedémonos, como el apóstol Pedro le dijo a Jesús: hagamos 3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés y otra para ti, y nosotros no necesitamos enramada, estamos en la presencia tuya, Señor. Esta gente quizá en Malta no deseaban seguir, pero acontece que, según los versos 3 al 6 de Hechos 28, acontece que entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego,
y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, el apóstol Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. La alegría del recibimiento, los alimentos, el calor y todo se viene a cambiar de un momento a otro. El apóstol Pablo pudo haberse quedado esperando que Lucas, su servidor, recogiera leña, o esperando que otro lo hiciera. Pero Pablo no solo era un siervo de Cristo, también era un servidor de las personas. Y comienza a recoger leña como otras más, recoger ramas secas. Quizá esto podía ser un llamado de atención para tantas personas que hoy, como Dios les usa, como tienen cierto reconocimiento, piensan que otros deben trabajar mientras ellos descansan. Recordamos a Jesús, quien según Marcos capítulo 10, verso 45 dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aprendamos la humildad. Recordemos que es importante el servicio. No somos grandes hombres, somos servidores de Jesucristo, servidores vuestros, de nuestros hermanos y hermanas. Aquí Pablo está sirviendo y en medio de ese servicio una víbora se prende de su mano. Muchas veces lo hemos experimentado en medio del servicio y esperando a veces un reconocimiento. Hemos encontrado desprecios, maltratos, dificultades, pero esto no debe desanimarnos, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Aunque había más de 200 personas capacitadas, aptas para realizar esa labor, el apóstol Pablo lo muestra la Biblia recogiendo ramas secas para avivar el fuego. Qué gran ejemplo de servicio y liderazgo cristiano. Sigue diciendo la Biblia: una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. La fidelidad de Pablo y el respaldo de Dios no impidieron que una víbora lo mordiera. Error para quienes creen que si uno está obedeciendo a Dios, todo va a ser bien, no le va a pasar nada malo. Pablo aquí no ha cometido ningún pecado, pero una víbora amenaza con matarlo y se le enredaba esa víbora en su brazo. Esta nueva adversidad hace que el apóstol Pablo confíe más en Dios. No se queja contra Dios, ni tampoco criticó a las otras personas por no hacer nada hacia él o por no haber hecho la obra que él realizaba. En vez de quejarse, dice la Biblia, cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Mire qué cambio tan drástico. Quizá cuando Pablo estaba recogiendo ramas secas, todos contentos: uy, está haciendo el trabajo, no tengo que hacerlo. Pero cuando esta víbora lo muerde y se enreda en su brazo, comenzaron a pensar: este hombre es un malhechor, es un homicida que se escapó del dios del mar, del dios Apolión, y ahora lo ha cogido la diosa Dike, se escapó del dios Poseidón, y ahora, que es el dios del mar, dios griego del mar, y ahora lo ha cogido la diosa Dike, que es la diosa justicia griega, que hoy día la pintan con una balanza y los ojos vendados. Esta gente pensó: se escapó de uno, pero no se escapó de la diosa mayor, Dike. Los nativos estaban convencidos finalmente que la justicia divina no podía ser evadida, que la diosa griega lo había cogido en tierra, ya que en agua Poseidón lo había dejado escapar. Que este prisionero había cometido hechos tan graves que no podía escapar de la justicia.
pensaron que si aquel dios fue ineficaz, lo agarró aquí la diosa mayor, la soberana Dike. Los nativos sabían que Pablo era un prisionero y sacaron conclusiones más allá de lo que podían ver en un prisionero. No es extraño que hoy día también algunas personas nos juzguen solo por las apariencias. Alguien dice que al monje no se le juzga por la vestimenta, pero es cierto. Hoy día, como en tiempos atrás, se nos ha estado midiendo por la vestimenta, pero recuerde que somos embajadores de Jesucristo y como tal estamos vestidos con la vestidura de la santidad de Dios que da por su Espíritu Santo. Caminemos en obediencia a la palabra y avancemos. Pablo era un prisionero, no era un malhechor, iba por encomienda de Dios directa para el César en Roma. En mi juventud decían que si alguien mataba a un cura no tenía perdón de Dios. Esta gente no sé qué refrán tenían, pero decían: este hombre es malhechor y no tiene escapatoria. Se le escapó en el mar a Poseidón, pero la diosa Dike lo cogió en tierra. ¿Cuánto tiempo pudieron haber esperado esas personas que Pablo cayera muerto? Es más, el texto ni siquiera sugiere que se haya alguien acercado para ayudarle a Pablo. Quizá todos estaban a la expectativa, conocían lo agresiva de esta serpiente, sabían el riesgo de acercarse, pero el apóstol Pablo estaba en compañía del que todo lo puede, nuestro Señor Jesucristo. Los isleños debían haber quedado paralizados, sus ojos quizás se abrieron con pavor. Ellos sabían que la mordedura de esa víbora era mortal. Posiblemente sabían de familiares o vecinos, personas de esa isla, quienes habían muerto por causa de la mordedura de estas víboras. Pero dice la Biblia, él, el apóstol Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Dios no había salvado a Pablo de la tormenta para que fuera a morir mordido por una serpiente. La misión de Pablo era comparecer ante César y como tal, Dios lo libró de la serpiente. Mientras que todos esperaban la muerte del preso, Pablo sacude su mano y queda libre de cualquier efecto de esta serpiente. Sin embargo, es posible que los nativos siguieran esperando a ver cuándo cae Pablo muerto, cuándo el veneno comienza a quitarle la respiración a Pablo, a cerrarle la garganta, el esófago, y moriría de asfixia, paralizado el apóstol Pablo, afectada por el veneno de la serpiente. Sin embargo, ¿cuál sería la sorpresa? Cuando Pablo, en vez de morir, se une a la gente y sigue avivando el fuego para que el calor les animara y les ayudara en el alimento que estaban consumiendo. Ningún daño sufrió el apóstol Pablo, y la sorpresa ahora es que primero lo consideraron un bienvenido, un bien allegado, un extranjero. Después lo consideraron casi un asesino, un homicida. Pero ahora dice la Biblia, ellos estaban esperando que se hinchara el apóstol Pablo, que cayera muerto de repente, pero no veían ningún efecto del veneno en él. Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Primero era un extraño a quien le dan bienvenida, luego lo consideran un homicida y ahora dicen que es un dios. ¿Cómo nos cambia la vida? Esa es la historia del ser humano. Cambia de parecer, depende del estado anímico o depende de la aceptación o rechazo hacia las personas. Ahora la historia da un giro inesperado. Las mismas personas que juzgaron a Pablo como un criminal que era digno de muerte, ahora lo quieren venerar como un enviado de los dioses, trayéndole presentes y tratando de adorarlo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versos 8 al 23, cuando Pablo fue apedreado en Listra,
se muestra un comportamiento similar al que estamos relacionando en Hechos 28. Dice la Biblia que en Listra el apóstol Pablo estaba sentado, estaba allí en cierto lugar, estaba sentado, y vienen unas personas, o mejor, estaba pues predicando ahí en Listra, y vienen unas personas y lo quieren apedrear, lo apedrean, dice la Biblia, lo apedrean, porque Pablo no permitió que lo adoraran. Decían unos, dice en Hechos 14:12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Porque en Listra el apóstol Pablo había sido usado por Dios, había sanado a un hombre que estaba imposibilitado de nacimiento, que jamás había andado. Cuando ellos vieron ese milagro, dijeron: aquí están los dioses, nos visitaron. A Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, y dice la Biblia que trajeron guirnaldas y quisieron adorar a Pablo y a Bernabé. Sin embargo, Pablo les dijo: ¿qué están haciendo ustedes? Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora que Bernabé y Pablo no se quisieron dejar adorar, dice la Biblia que esta gente se indignó, se llenaron de alegría, de ira. El verso 18 dice: y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Como en el caso de la isla de Malta, en Listra, después que Pablo no se deja adorar como un dios, la gente se viene en contra de ellos. Hermanos y hermanas, no siempre por hacer la voluntad de Dios vamos a ser reconocidos. Si alguien no hizo nada malo y merecía vivir por siempre en Jerusalén, era Jesús, y aún así fue muerto. Fue muerto porque la maldad humana no sabe diferenciar entre el bien y el mal. Pero usted y yo, hermanos y hermanas, estamos llamados para mostrar la verdad de Dios, no solo a través de la palabra, sino también a través de nuestros hechos. ¿Cómo nos cambia la vida?, decía el poeta. Qué fácil cambiamos de parecer en los casos. La gente a veces nos halaga, otras veces nos juzgan, y es el mismo hecho. Pero para Dios no hay acepción de personas. Dios es el que hace la justicia verdadera. Pablo ni era un criminal, ni era un dios. Era el enviado de Dios para llevar el evangelio de salvación hasta Roma, la capital del mundo conocido en ese entonces. Ahora, el tercer y último punto habla de la provisión en Hechos capítulo 28, versos 7 al 10. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado por él, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Primero lo consideran a Pablo un extraño, pero le dan una bienvenida cordial con alimentos. Luego lo consideran un homicida. Después piensan que es un dios. Después se van en contra de él y ahora lo están despidiendo con honores, con provisión para el camino.
Lo que había perdido Pablo y sus compañeros en el mar, lo recuperaron en la isla de Malta. Ese es nuestro Dios. No te dejaré ni te desampararé. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Los tiempos de angustia en el mar, la situación difícil de la llegada a la isla de Malta, el frío, la serpiente, la víbora, todo esto cambió. Durante 3 días son hospedados por Publio, el principal de la isla de Malta. Principal en aquella época era el enviado, el representante del rey. Quiere decir que Publio era un hombre importantísimo en el Imperio Romano y le da la bienvenida a Pablo y a sus compañeros. Un poco más de 200 personas. ¿Cómo sería esa casa? ¿Cómo serían los alimentos? Gran fiesta. Pero ahí están hospedados en la casa del hombre más importante de la isla de Malta. El salmista David en el capítulo 23 dice que unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. La escasez del mar, los víveres arrojados, todo eso fue reemplazado por una bienvenida y por alimentos y comodidades en la isla de Malta. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo no amar a ese Dios quien dice, no temas porque yo estoy contigo? Qué contraste con las hambrunas, las miserias y la escasez de los días anteriores. Ese principal de la isla, Publio, era el representante del César en Malta. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Ahora viene otra situación difícil en la isla. El padre del hombre más importante de la isla estaba enfermo. Tenía fiebre y disentería. Ahora esta fiebre y disentería, algunos consideran que es la llamada fiebre de Malta, que viene de un microorganismo que se encuentra en la leche de las cabras maltesas. Sus síntomas usualmente duran 4 meses. Disentería, es decir, un daño de estómago, una diarrea durante 4 meses para acabarse. Muchas veces era sanguinolenta, pero fuera de eso tenía fiebre, es decir, este hombre estaba en una condición difícil, pero Pablo era la respuesta. Dios respondió a través de Pablo. Dice la Biblia que después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Ahí está. Pablo, vulgarmente podríamos pensar, está devolviendo un favor, pero no es cierto. Es que ha sido enviado hacia Roma, pero por donde quiera que Pablo pasaba era bendición. Así debemos ser nosotros, hombres y mujeres que creemos en Cristo. Debemos ser bendición por donde quiera que pasemos. Unos días después de estar ahí, se enteran que el padre de Publio está enfermo y Dios lo sana. Sus síntomas son bien descritos por Lucas: ataques de fiebre que duran varias semanas y una diarrea que no termina. El hombre está muy débil, sus ojos están hundidos por la deshidratación y a veces la fiebre le produce delirios. Pablo se entera y es usado por Dios para sanarlo. La bendición de Dios llegó a la isla de Malta por el poder sanador de Jesús a través de Pablo. Por eso estamos hablando en el tercer punto de bendiciones. Tiempo de provisión, tiempo de bendición, provisión para el pueblo, para la gente que llegó del naufragio, y provisión de sanidad para un hombre que está enfermo de fiebre y disentería. Hecho esto, algunos de los otros isleños que tenían enfermedades venían y eran sanados. Ahora la sanidad alcanza a otras personas.
al enterarse que había sido sanado el padre de Publio, muchas personas llegaron. Igualmente, dice la Biblia, todos los que en aquella isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Llegó el médico. Ahí podíamos decir que la casa de Publio se volvió en un hospital portátil, donde quiera todo el que llegaba ahí era sanado. ¡Qué bendición! Yo soy tu sanador, dice el Señor, no temas. El texto indica, o podría indicar, que o eran sanados directamente por Dios, o eran sanados a través de recetas médicas que les podría dar el médico Lucas. Una u otra podrían ser buenas interpretaciones del texto. Sin embargo, lo que la Biblia enfatiza es que eran sanados. Eran sanados. El método en este caso no se describe, pero sí se dice quién lo sanaba. El que es nuestro sanador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Los cuales nos honraron con muchas, dice la Biblia, con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Ahora salen de la isla Malta, pero cargados de provisiones. Nuevamente tienen equipaje para consumir alimentos en el viaje, para tener un viaje satisfactorio hacia Roma. Pablo, si tuviéramos ahí, le estaríamos diciendo: chao Pablo, vas para Roma, salúdame al emperador César, chao, chao. Pero Pablo va en obediencia a la palabra de Dios. Qué bueno, hermanos y hermanas, cuando salimos en obediencia a la palabra de Dios. Puede haber adversidades en el camino, escaseces, pérdidas, traiciones y muchos imprevistos. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El viaje hacia Roma se detuvo 3 meses en la isla de Malta. Según el versículo que continúa este relato, dice que fueron 3 meses que estuvieron ahí en Malta. Pero deduzco por el texto que hemos leído, Hechos 28 del 1 al 10, que esos 3 meses fueron muy fructíferos. Hubo sanidades, milagros, albergue y otras bendiciones más. Pablo, muéstranos qué llevas en tu talega. Podríamos preguntarle. Lleva lo necesario para llegar de manera satisfactoria hasta Roma. Pasaron 3 meses en la isla de Malta, recuperando fuerzas, esperando que terminara el invierno, pero sobre todo disfrutando de la presencia de Dios y mostrando el amor de Dios a todas las personas. Al salir de la isla de Malta fueron cargados de las cosas necesarias. El Dios que envía es el mismo Dios que también provee. No temas obedecer a Dios. Puede haber escasez. Podemos carecer de muchos recursos, pero si Dios te ha enviado, Él también proveerá. Y de esto el pastor Eucario, su esposa, su familia y muchas otras personas podemos dar testimonio. Desde el momento que Dios nos llamó, siempre ha provisto lo necesario para que prediquemos su palabra. Llevaban lo necesario. El Dios que envía es el mismo Dios que también provee. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Le dijo Dios al profeta Isaías y al pueblo de Israel: ninguna arma forjada prosperará contra ti. Hermanos, hermanas, ninguna enfermedad puede detenernos, ninguna adversidad. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos ha enviado y nos ha provisto lo necesario. Cuando Israel salió de Egipto, llevaba las provisiones necesarias para el desierto. Ahora que Pablo sale de la isla de Malta, lleva lo necesario para llegar con bien hasta Roma. Aquí está el Señor. Él es tu proveedor, Él es tu sanador. Si hay alguna persona que hasta ahora ha oído la palabra, pero no ha querido entregar su vida a Jesucristo, no pierda la oportunidad de disfrutar el amor de Dios, la provisión de Dios. Él es tu sanador, Él es tu restaurador, Él es tu pronto refugio. Dios me encontró un 8 de agosto
de 1981 en mi pueblo natal. Hoy Dios quiere encontrarte con la salvación a través de Jesús. Él es tu refugio, Él es nuestro refugio, Él es nuestro ayudador. Dile: Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Vive para Él, lee su palabra y obedécela. Oremos. Padre nuestro, gracias en el nombre de Jesús. Jesucristo es nuestro refugio seguro. En Él tenemos confianza y seguridad. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios, gracias, porque hasta aquí no nos has faltado. Hasta aquí no nos has dejado avergonzados. Hasta aquí has provisto. ¿Por qué os afanáis por el que comeréis, el que beberéis y el que vestiréis? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadiduras. Ponle tus cargas al Señor, échale tus problemas a Él, deja que Él lleve tus cuentas, tus dificultades, tus adversidades, que el Señor dé la paz y el descanso que tú necesitas, pero entrega tu vida a Jesús. Dile: Señor, te recibo como mi Salvador personal. No temas, hermano, hermana, si has desanimado, si estás triste y agobiado, aquí está el Señor. Él dice: yo te ayudaré, nunca te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Gracias, Padre. Gracias por Jesucristo, quien es nuestro refugio seguro. En Él tenemos paz y esperanza para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.